Jaime, tus saludos. Un saludo muy cordial a todos los oyentes, radioescuchas. Me siento muy contento y agradecido de tu invitación, Jorge. Realmente esta iniciativa, una iniciativa que debe ser apoyada y escuchada, vista. Realmente iniciativas como estas son las que hacen posible que tengamos una patria. Buscando América realmente eh, es un concepto interesante y te deseo la mayor de las suertes con esta propuesta y realmente estoy seguro de que los que sienten a Latinoamérica en el corazón están de acuerdo con estas aseveraciones. Tú sabes que a veces suena en estos tiempos un poco difícil tomar ese sentido bolivariano, anclado por algunos en algún fuerte o por otros tal vez en una situación evidentemente relacionada con la política en los últimos tiempos. Pero nosotros venimos hablando de bolivarianismo pues desde tiempos pretéritos a este boom de la actualidad que habla de Bolívar, lo cual nos hace sentir contentos, porque en aquellos tiempos, por ejemplo, era difícil. Invitábamos en una oportunidad, por ejemplo, a un poeta que hace poesía negra venezolana acerca de Bolívar. Y por allí, incluso en las propias emisoras, en aquel tiempo estábamos en 91.9, nos decían, nos recomendaban que mandáramos a música, ¿no? Y yo le digo, pero tenemos un invitado que es poeta, en vez de mandar a música, vamos a intercalar la conversación o la información con la participación del invitado, ¿no? A capela y hablando de Bolívar, por ejemplo. Y bueno, era un poco complejo, era un poco difícil. Y no había esa fortaleza, ese apoyo por parte de, de la cultura o de los entes, ¿no? Para verdaderamente tocar a Bolívar desde un punto de vista actual, o sea, traerlo, revivirlo un poco. Y actualmente, bueno, ya sabemos que eso cambió y más bien ahora ya hay un exceso a veces, ¿no? Y hay una saturación. ¿Por qué? Porque lo tocamos en muchos aspectos, pero no lo tocamos en la parte cultural. ¿Cómo tocar a Bolívar desde el punto de vista eminentemente cultural? Alguna vez ya un poco como que lo conversamos allá en la sociedad bolivariana, pero sería interesante retomar un poco aquello para que nuestros oyentes también se ilustren al respecto. Claro, bueno, básicamente tendríamos que empezar por definir el tema de la cultura y ver qué asesión le estamos dando en este momento. Cultura podemos entenderlo como todo aquello que ha hecho el hombre para vivir, ¿ok? Entonces es un hecho cultural las computadoras, es un hecho cultural la internet, pero avanzando un poco más al tema, ¿no? Y un poco yendo al epicentro de, del propio Incaribe, del Inca, Perú. Pienso yo que Bolívar siempre estuvo presente, ¿no? Tomó en cuenta lo que significa el tema de la cultura. En especial podemos decir que en relación a los indígenas, él hizo un famoso juramento de Cajamarca, en donde él juraba que iba a restituir a los indígenas sus derechos originales. Y eso pues demuestra un gran respeto por las etnias, por el ser humano en sus formas, ¿no? Emitió muchos decretos que protegían a la cultura indígena. Este, y bueno, incluso exención de impuestos para ellos y nos reconoció en su momento como los dueños originales de América. Pues. Realmente Bolívar desde el punto de vista cultural en su tiempo, pues, estoy seguro que fue alguien que tomó en cuenta pues lo que era la cultura de los pueblos, ¿no? En especial podemos recordar o tener en cuenta que él en cada vez que entraba, podía entrar a un pueblo de manera victoriosa, siempre buscaba hacer alguna clase de baile pues, para celebrar con los compatriotas liberados, los que se estaban agregando al proceso de emancipación, celebrar alguna batalla o alguna toma de posición de algún puesto. Y siempre lo celebraba con música. Estoy seguro que esa música debió haber variado
desde el Orinoco hasta el Alto Perú, pues. Ajá. Y bueno, y por ejemplo, lo que tú dices, en algún momento lo conversamos con el doctor Núñez Tenorio, en 91.9 en Ávila, tiempos pretéritos a lo que fue ya más adelante la candidatura del presidente Chávez a la presidencia de la República. Y él nos decía que le había quedado algo pendiente, una materia pendiente, y que aquella tarde allá en Ávila, pues, él se iba con ese compromiso, y creo que no le dio el tiempo para completar ese compromiso. Él le hubiese gustado estudiar a Bolívar en esos lugares. O sea, en el libro, que tú lo tienes en la mano en estos días, bueno, ya me imagino que lo has leído, parte de la conversación y parte de la explicación que nos daba el doctor Núñez Tenorio en el libro Intelectualidad Bolivariana en Tierra de los Incas, intento yo de alguna forma, pues, incluso más adelante, ubicar el lenguaje, los peruanismos de Bolívar, ¿no? O los indigenismos de Bolívar. Porque mucho se dice, y eso lo conversamos fuera del aire incluso con el doctor Núñez Tenorio, siempre se habla y se dice, oye, pero Bolívar tuvo influencia de Robespierre y no sé qué más, como si lo nuestro no valiera. Y yo incluso le dije, pero doctor, le digo, ¿no cree usted que le hace falta a ese estudio filosófico, pues ese complemento de Bolívar allá, en el lugar de los acontecimientos, donde se da la última batalla incluso por el sello de la independencia del Nuevo Mundo, o de esta parte del mundo? Y efectivamente, para poder, por ejemplo, implementar un regimiento, pues no podías decir o utilizar términos militares europeos, tenías que hablar, por ejemplo, un poco de lo que es el ayu, de lo que puede ser la mita, bueno, unas terminologías quechuas indígenas, ¿no? Que nos ubican de pronto en conocer, más allá de la comunicación normal, común y corriente, pues demostrarle a ellos que Bolívar era parte también de ellos, o sea, era como ellos, identificarse con eso, ¿no? Y poder tener mayor autoridad incluso de esa manera, ¿no? De lo contrario, hubiese sido imposible su comunicación y quizás lo hubiesen rechazado los indígenas. Ciertamente, o sea, realmente lo que o cómo podemos reconocer nosotros a un líder es con la capacidad que tiene para identificarse con sus interlocutores. O sea, sentir empatía por ellos y realmente hacerse ver como uno más que engloba y agrupa y suma la cultura de estas etnias, la suma pues a su proceso. Definitivamente Bolívar debió haber hecho eso y muchas cosas más. Pues él era una persona que, por ejemplo, si hablamos de cultura, aquí cuando estaba en los llanos, él se sentaba a comer con los llaneros, pues, la carne seca que tenía disponible. Y, o sea, también usaba los términos de la época. Pues. Ahora, ¿por qué la carne seca? Por ejemplo, si te vas a las alturas de allá, al Alto Perú que tú mencionabas, pues efectivamente pueden haber en algún momento de largos días de movimiento, movilización del regimiento, pues en automático no puedes estar pensando de que te va a durar la carne o lo que tienes ahí para sobrevivir. Pues habría que secarla, ¿no? Y allá le llaman eso, tiene un término quechua. Si tú le dices carne seca, no te van a entender mucho, mientras que si tú le dices charqui, pues te van a entender, ¿no? Entonces, Bolívar tuvo que utilizar esos términos. Y tal vez en alguna de esas anotaciones, pues pedir ahí, mira, necesitamos tanta cantidad de charqui, ya los indígenas, ¿no? O los quechuas de aquel momento, pues tranquilamente podían seguir la indicación, ¿no? O sea, situaciones que parecen un poco anecdóticas, pero que tienen que ver con ese realismo, ¿no? De traer al Bolívar de carne y hueso, de ubicar a ese individuo más allá de los libros, incluso en teoría. ¿Sabes qué?